Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo repleto de chismes jugosos, noticias frescas y, por supuesto, el análisis más profundo del mundo del espectáculo. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a desentrañar uno de los temas que más ha generado curiosidad, debate y, por supuesto, corazones rotos entre los fans. La inesperada y a veces misteriosa razón detrás de la ruptura entre los queridos Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para adentrarnos en este torbellino de emociones, rumores y especulaciones? Porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Vamos a explorar cada detalle, cada teoría, y trataremos de acercarnos lo más posible a la verdad detrás de esta separación que marcó un antes y un después en el panorama de las parejas de la televisión turca. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por estar aquí y por el increíble apoyo que le brindan al canal. Ver cómo nuestra comunidad crece día a día es algo que me llena de alegría y motivación. Son lo máximo. Así que si eres nuevo por aquí, no te lo pienses dos veces y suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarás contenido interesante, actualizado, y por supuesto, lleno de buena onda y diversión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta historia, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentosos actores turcos, formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. La chispa surgió mientras protagonizaban la exitosa serie Erkenci Kuş, un melodrama que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era, sin lugar a dudas, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la pasión que transmitían, todo esto llevó a los fans a soñar con que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en algo real. Y así fue, al menos por un tiempo. Su relación, que inició en medio de la grabación de la serie, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, declaraciones de amor, mensajes románticos que parecían sacados de un cuento de hadas. Los paparazzi los perseguían a cada paso, capturando momentos de felicidad y complicidad que alimentaban aún más la ilusión de sus seguidores. Parecía que habían encontrado el uno en el otro a su media naranja, la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no es eterna. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus incondicionales. El impacto fue tal que las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan feliz y enamorada había decidido poner fin a su relación? Las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar, alimentando la curiosidad y el interés del público. Las primeras versiones apuntaban a las clásicas razones que se suelen esgrimir en estos casos: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, argumentos que, si bien podían tener algo de verdad, no parecían suficientes para explicar una ruptura tan abrupta. Como siempre, la realidad en el mundo del espectáculo suele ser mucho más compleja y enrevesada. Las rupturas en este universo mediático suelen estar rodeadas de secretos, medias verdades y, por supuesto, rumores que alimentan el morbo y la curiosidad. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia no fue diferente. Con el paso del tiempo, a medida que la polvareda inicial se asentaba, comenzaron a surgir pistas y rumores que apuntaban a diferentes escenarios y posibles causas de la separación. Algunas de estas teorías resultaron ser más sólidas que otras, pero todas contribuyeron a mantener viva la llama del misterio y a alimentar la expectación de los fans. Una de las teorías más fuertes, y que resonó con fuerza tanto en los medios turcos como en las redes sociales, se centró en la figura de Ozan Güven, actor turco de renombre conocido por sus papeles en series como Muhteşem YZYL, donde interpretó a Rüstem Paşa, y por su amistad cercana con Demet Özdemir. Ozan y Demet se conocían desde hace mucho tiempo, incluso antes de que ella iniciara su relación con Can. Su amistad era pública y notoria, y esto generó cierta suspicacia entre algunos fans y medios de comunicación.
La cercanía entre Demet y Ozan, la complicidad que mostraban en público, y el hecho de que a menudo se les veía juntos en eventos sociales, conciertos y otros lugares de ocio, alimentaron los rumores sobre una posible tensión en la relación con Can. Algunos llegaron a afirmar, sin pruebas concretas, que existía algo más que amistad entre Demet y Ozan. Se especulaba que Ozan podría haber sido el detonante de la ruptura, o al menos, un factor que influyó en la decisión de Demet. Sin embargo, es importante destacar que estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. No existen pruebas contundentes que demuestren una infidelidad o un comportamiento inapropiado por parte de ninguno de los involucrados. Lo cierto es que la amistad entre Demet y Ozan siempre ha sido pública, y es posible que simplemente se tratara de una amistad genuina y duradera. No obstante, la sombra de la duda siempre ha estado presente, alimentando las especulaciones y el debate entre los fans. Otra de las hipótesis que cobró mucha relevancia, y que generó un gran debate en redes sociales, se vinculaba con el deseo de Can Yaman de dar un paso más en la relación, el matrimonio. Can, conocido por su personalidad apasionada, romántica y entregada, siempre ha demostrado ser un hombre que valora la familia y las relaciones duraderas. Al parecer, Can estaba listo para casarse y formar una familia con Demet. Soñaba con construir un futuro juntos, con hijos y una vida en común. Sin embargo, Demet, en ese momento de su vida, no se sentía preparada para dar ese paso. En ese momento, Demet priorizaba su carrera profesional. Había alcanzado el éxito en la televisión turca y estaba en un momento álgido de su carrera. Quería consolidar su posición en la industria, seguir trabajando en proyectos interesantes y quizás explorar nuevas oportunidades profesionales. Sentía que aún tenía mucho por lograr y que el matrimonio, en ese momento, podría frenar su desarrollo profesional. Además, se especulaba que Demet no se sentía lista para las responsabilidades y compromisos que implica el matrimonio. No quería renunciar a su libertad, a su independencia y a su estilo de vida. Esta diferencia en las expectativas, en los planes de vida y en los deseos de futuro, pudo haber sido un factor importante y determinante en la ruptura. El choque de estas dos visiones de la vida pudo haber generado tensiones y desencuentros que finalmente llevaron a la separación. Pero, ¿y la reconexión secreta, que mencionamos en el título? Los rumores de una posible reconciliación entre Can y Demet han persistido a lo largo del tiempo, alimentando la esperanza de sus fans. Han circulado fotos y vídeos que, aunque no son pruebas definitivas, han sido interpretados como señales de que la llama del amor aún no se había extinguido por completo. Se ha especulado sobre reencuentros casuales en eventos sociales y fiestas. Se han analizado minuciosamente mensajes encriptados en redes sociales, publicaciones con guiños y referencias a la relación pasada, y hasta coincidencias en lugares y horarios que han sido interpretados como una posible señal de que el destino podría volver a unirlos. Sin embargo, es importante ser cautos y no dejarnos llevar por la ilusión. Hasta el día de hoy, no existe ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Can y Demet han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos han continuado trabajando en sus carreras, protagonizando nuevas series y películas, y acumulando éxitos. Han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, evitando hablar públicamente sobre su relación pasada y protegiendo su privacidad. Es comprensible que los fans deseen verlos juntos de nuevo. Su historia de amor en la pantalla y su química fuera de ella cautivaron a millones de personas. Pero es fundamental respetar sus decisiones y su derecho a rehacer sus vidas como deseen. La especulación y la insistencia pueden, en algunos casos, ser perjudiciales y generar incomodidad. Entonces, ¿cuál es la verdad definitiva detrás de esta ruptura? Como suele suceder, la respuesta no es sencilla ni única. Es probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores: diferencias de carácter, expectativas diferentes sobre el futuro, presiones externas derivadas de la fama y la atención mediática, y quizás, la aparición de terceras personas, aunque esto último nunca ha sido confirmado. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos demuestra que el amor, a veces, es complicado y que las relaciones, por mucho que parezcan perfectas desde afuera, pueden ser frágiles y sujetas a cambios. La vida, al fin y al cabo, es un camino lleno de sorpresas, desafíos y decisiones que a veces nos llevan por senderos inesperados. Es importante destacar que, a pesar de la especulación, los rumores y las teorías, no podemos afirmar con certeza cuál fue la razón definitiva de su separación.
Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las diferentes versiones, y sobre todo, respetar la privacidad de ambas personas. Lo más importante es que tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus vidas, cosechando éxitos profesionales, construyendo nuevas relaciones, y conquistando el cariño y la admiración de sus fans. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes y talentosas, capaces de superar los desafíos y seguir adelante con sus sueños. Y eso es lo que realmente importa. La historia de Khan y Demet nos deja una valiosa lección: el amor, aunque a veces doloroso y complejo, es una experiencia humana fundamental. Las relaciones, aunque puedan terminar, nos dejan enseñanzas, recuerdos y la posibilidad de crecer y madurar como personas. En el mundo del espectáculo, las rupturas son comunes, pero cada una de ellas tiene su propia historia, sus propios matices y sus propias consecuencias. Lo importante es recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, emociones y derechos que deben ser respetados. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la información que les compartí? ¿Qué opinan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Los leo con gusto en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir ideas con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad aprecio mucho su apoyo y su compañía. Son ustedes quienes hacen posible este canal, y estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes. No olviden dejar su like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Prometo traerles más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo, siempre con la mejor onda y la mayor honestidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre mantener la curiosidad y la mente abierta.